Miren, les voy a poner un caso clínico, porque yo siento que con un caso clínico como que se mete uno más en el tema que estar hablando así como oficialmente de todas las características de una enfermedad. Este señor de 63 años, lo vimos cuando ya llevaba 9 días y él se quejaba de pérdida altitudinal del campo, o sea, pérdida del campo superior. Él tenía antecedente de ser hipertenso arterial, aparentemente hipertensión controlada, porque la verdad es que se tomaba el medicamento cuando él quería, obesidad, tomaba aspirina Protec también cuando él quería, y confesó que él se tomaba una botella de whisky los sábados en la tarde. Nada, no sé si haya coincidencias. En la exploración oftalmológica tenía una visión de 20/150 en el derecho, 20/20 en el izquierdo, visión al color, 1 de 8 láminas de Ishihara en el derecho, 8 de 8 en el izquierdo, o sea, normal, la presión ocular normal, el segmento anterior del ojo normal. Le hicimos unos campos visuales donde se encontraba un defecto altitudinal en el ojo derecho, y el otro ojo pues nada más con punto. Y esta foto es de cuando el paciente había bajado la visión todavía a cuentadedos a 1 metro, 5 días después de que se le pudieron hacer los campos. No sé si por la iluminación se vea bien o no, pero bueno, aquí hay unas hemorragias en flama y aquí nada más hay una hiperplasia, probablemente coroidea ahí junto a la papila, como una característica, pero la papila pues tiene edema, es una papila sin excavación, con hemorragias en flama, y este es un acercamiento en donde vemos las hemorragias en flama, el edema, y la otra papila era una papila normal, una papila apretada, sin excavación. ¿Qué nota en este paciente? No sé si alguien quiera contestar, o qué estudios le podríamos pedir. Aquí. Bueno, pues entonces estamos ante un caso de una neuropatía óptica del ojo derecho. Le pedimos estudios complementarios como análisis de laboratorio, le hicimos un Doppler carotídeo, transcraneal y orbitario, le hicimos una resonancia magnética de cráneo y en sus análisis de laboratorio sobresalía que él tenía un hematocrito alto y los triglicéridos muy elevados también. En el Doppler carotídeo se encontró una arteriosclerosis difusa carotidia de la carótida derecha del 32%, una aterosclerosis difusa de ambas arterias vertebrales, disminución de la velocidad de la arteria central de la retina, de las ciliares cortas posteriores y de la oftálmica derecha. En la resonancia se encontraron en estas resonancias axiales T2 en FLAIR, infartos lacunares antiguos, como se pueden ver en estas secuencias. Infartos lacunares antiguos. Este paciente, pues se le dijo que tenía que bajar de peso, el control de lípidos, estuvo con un anticoagulante que este es de los más modernos que hay, pero puede ser controversial, otros dirán que es mejor tenerlo con clopidogrel o con aspirina Protec, y se le manejó también con esteroides. Al cabo de 1 mes persistía con el hematocrito elevado, pero ya la exploración de la agudeza visual había mejorado, y en la exploración de fondo de ojo, aquí vean ese mismo ojo que tenía la hiperplasia de coroidea, ya no tiene las hemorragias en flama, se ve la papila de mejor aspecto, aquí hay un acercamiento, y también en su campimetría, pues había mejorado la campimetría, aunque todavía tenía algunos, incluso en el otro ojo probablemente pues también iba a desarrollar algún problema vascular, y dijimos que este paciente pues tenía una neuropatía óptica isquémica, no arterítica, en el ojo derecho. Tenía además un síndrome metabólico
Y entonces, para hablar de la neuropatía óptica isquémica, pues es la causa más frecuente de pérdida visual en la edad media y en el anciano. Es una de las principales causas de ceguera o disminución severa, por lo menos, de la agudeza visual. El desacuerdo que existe en la etiología, patogénesis, características clínicas y manejo se debe a que la neuropatía óptica isquémica pues, no es una enfermedad, no es un diagnóstico, es la manifestación clínica de un amplio espectro de enfermedades. En parte se debe a la compleja irrigación de la papila. En la isquemia intervienen entonces tanto factores locales como sistémicos, y la falta de conocimiento de esta complejidad es lo que a veces lleva a la confusión y controversia acerca de la neuropatía óptica isquémica. Este es un esquema que representa la papila con su porción prelaminar. Aquí está la lámina cribosa, aquí está la lámina cribosa, aquí está la coroides, la lámina cribosa, entonces esta sería su porción laminar, y la porción retrolaminar del nervio, de la papila. Y vean ustedes que la mayoría de la irrigación pues es radial, casi sin anastomosis. Toda está dada por las arterias ciliares posteriores, que como vemos aquí pues llegan a la coroides especialmente, y pues dan estos vasos piales que no tienen circulación colateral, y eso es lo que hace la fragilidad de la circulación del nervio óptico. Y además de que existe una amplia variación en el patrón anatómico de los vasos, también podemos ver, como en estas fotografías de Jaire, de uno de sus artículos, las zonas de isquemia que él describió muy bien, peripapilares, en los casos y como también, dependiendo de que si, por ejemplo, la arteria, ahí se me fue el nombre, ¿cómo? Ándele. Exactamente, cuando está conservada y que además viene de otra circulación, pues podemos tener o no preservación del área macular. Entonces, la neuropatía óptica isquémica es principalmente de dos tipos por su localización: anterior, que involucra la papila, o posterior, que involucra el resto del nervio óptico, en todas sus porciones: orbitaria, canalicular, subaracnoidea, hasta llegar al quiasma, ¿verdad? Y por su etiología puede ser inflamatoria o isquémica, y esto la hace arterítica o no arterítica. La arterítica, la inflamatoria, que afortunadamente es bastante rara en México y muy frecuente en Estados Unidos, y la no arterítica, que es la que más vemos y que está más que nada relacionada a isquemia. La neuropatía es la que vamos a revisar, la anterior no arterítica. Esta es una enfermedad relativamente común, con una incidencia anual de 10 por cada 100,000 habitantes mayores de 50 años. El evento definitivo es una isquemia de la región prelaminar, laminar e inmediatamente retrolaminar del nervio óptico, debido a una disminución de la presión de perfusión en las arterias ciliares posteriores. Y esto puede estar asociado a una alteración anatómica, como en este paciente, que era una papila apretada, una papila sin excavación, y que en inglés se le llama disc at risk. Los factores de riesgo predisponentes, pues una hipotensión arterial durante el sueño. Esto es muy común, que el paciente al despertarse nos diga que se dio cuenta que no veía con ese ojo, y esto es muy común porque la presión arterial tiene un ciclo circadiano. Entonces los pacientes se ponen hipotensos en la noche cuando toman medicamentos muy agresivos para la hipertensión, hacen una venodilatación severa, también una dilatación arterial en la noche. Eso empeora la perfusión, y entonces muchos pacientes, hay que revisar esto cuando ellos nos dicen que desarrollaron la pérdida visual al despertar. La estenosis severa de la arteria oftálmica o de la carótida interna, por lo cual es muy importante un Doppler. El choque hipovolémico en cualquier momento, en cualquier etiología, puede ser desde un paciente que le da una severa diarrea, como en el cólera,
que se deshidratan, se ponen hipovolémicos, hipotensos y desarrollan una neuropatía óptica isquémica, hasta el paciente que entra a una cirugía o el paciente que está hipercoagulado o los que tienen una enfermedad autoinmune o los que tienen enfermedades trombóticas pueden tener y también una presión intraocular elevada nos puede llevar a una situación de mala irrigación de la papila y con la consiguiente isquemia o incluso infarto del nervio óptico. Entre los factores de riesgo pues están las vasculopatías y los estados protrombóticos, como es patología de la microvasculatura en el diabético, la hipertensión arterial, como ya lo mencionaba, la cardiopatía isquémica, hiperlipidemia, arteriosclerosis, aterosclerosis, por lo cual es muy importante hacer análisis generales y ver si tienen hiperlipidemia o alguno de los componentes del síndrome metabólico, pues darles tratamiento. Pacientes como obeso con hematocrito alto, investigar si tienen apnea del sueño, que ellos muchas veces no se dan cuenta hasta que no el familiar o mediante un electroencefalograma se dan cuenta de que sí están teniendo apnea del sueño. Hipotensión secundaria a un bypass o hemodiálisis y una disección carotídea. Hay una hipótesis nada más que quise traer a colación de que la oclusión de vena central de la retina pudiera ocasionar congestión venosa del parénquima del nervio y subsecuente edema citotóxico y vasogénico que va a producir mayor compresión en las vénulas que alimentan a la vena central de la retina. Esto es porque en algunos casos las oclusiones de vena pues son parecidas así, con hemorragias en flama y en un momento dado dice uno, es una oclusión de vena y además es isquémica o es una verdadera neuropatía óptica isquémica. Y por otro lado, Jaire dice, no, la oclusión venosa no tiene nada que ver en la neuropatía óptica isquémica no arterítica. Y aquí algunos ejemplos, como vimos en el paciente que les presenté al principio, una hemorragia en flama, un edema generalizado de la papila. Los ejemplos ya en una fluorangiografía que son las zonas de isquemia peripapilar que describió muy bien Jaire aquí en este artículo desde entonces. Y estas son fotografías de una paciente que por alguna razón le tomaron una foto previa, luego llega con ahora sí que como dijo la doctora, parece una papilitis, pues es una papila con edema y hasta que no se estudie bien se le podrá decir de qué tipo es, pero las de neuropatía óptica isquémica pues generalmente o tienen un defecto altitudinal o tienen una severa pérdida de la agudeza visual. Y otro ejemplo de la misma paciente para remarcar que alrededor de 2 a 3 semanas vamos a ver aparecer la atrofia en esa papila. El manejo es altamente controversial. De hecho, algunos dicen que no hay ningún tratamiento para esto, pero sí hay que hacer algunas cosas. Aquí nada más quise mencionar esta cosa descabellada que hay artículos publicados de que metían por una vitrectomía una navajita o algo, un instrumento de uso en retina y le daban un corte a la papila así para hacer cortar ahí la lámina cribosa, yo no sé qué, pero a mí pues no funcionó. Y nada más incluso llegó a producir ahí unas hemorragias vítreas. La aspirina es el medicamento afortunadamente más barato para los pacientes que vemos a nivel pues de hospitales que ven paciente de bajo recurso, sigue funcionando. Los esteroides sistémicos es controversial, tanto la administración intravítrea, como el dar bolos, aunque como todo isquemia, en cierto modo, sí tiene un componente inflamatorio, podría indicarse unas dosis de esteroides y probablemente le ayude al paciente.
sobre todo lo que hay que hacer, lo puse en rojo, reducción de los factores de riesgo. Lo que es recomendable en estos pacientes es no tomar medicamentos hipotensores en la noche, o sea, vigilar cómo están en su medicación para la hipertensión, porque muchos de estos son los que les ocasionan esa isquemia al despertar. No tomar medicamentos para dormir, no tomar alcohol en la noche, analgésicos, evitar cierto tipo de analgésicos, sobre todo en la noche, bloqueadores alfa-1 usados para la hiperplasia prostática y drogas para la disfunción eréctil que sí se han asociado a neuropatía óptica isquémica, el Viagra. Evaluar si hay una historia de apnea del sueño, muy importante, mantener la presión ocular en límites normales. Pues el uso de esteroides, como ya les dije, pues sí es controversial, la verdad. Y en conclusión, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica es una manifestación de enfermedades sistémicas asociada a factores locales como el hecho de tener una papila apretada o sin excavación, y se manifiesta con diferentes grados de severidad. O sea, vamos a tener desde el paciente como este que les presenté, que afortunadamente se recuperó, hasta pacientes que nos llegan muy tardíamente o con neuropatías muy severas, ya con el ojo en blanca, la papila en atrofia y a veces hasta en no percepción de luz, y ya no podemos hacer nada, la verdad. Y su historia natural va a depender de las causas predisponentes, la rapidez con que se atiendan y se reviertan estos factores asociados al infarto del nervio óptico. Muchas gracias.